Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí haciendo parte de esta aventura que iniciamos un día. Ahorita que me encontré con Fernando Sanabén, fue mi profesor de español y literatura. Ahí está el profe Fernando. Y yo le decía, tú eres el culpable de que yo pueda escribir algo. Los maestros son culpables de alguna manera de lo que somos. Y bueno, aquí hay uno, él no se va a quitar esa culpa. Yo hago parte de esas alumnas que tanto amó Fernando y que tanto enseñó en la poesía. De alguna manera, las que nos hemos reencontrado, las mujeres, que éramos en un colegio femenino, que nos hemos encontrado, todas amamos la poesía y la escritura porque el profesor de español nos enseñaba la poesía. Gracias, Fernando. A todos y a todas, de verdad, muchas gracias. Yo quiero leer la introducción del libro. El formato no lo tenía previsto, pero creo que vale la pena que lo podamos hacer para decirles a ustedes que escribir es un ejercicio que no es fácil, tampoco es difícil, solo tienes que tener el deseo de hacerlo y con ese deseo profundo caminar para hacer posible que los pensamientos se puedan quedar en el papel. Este libro, y ahorita pues lo vamos a conversar, tiene una fotografía que tomó una de nuestras funcionarias del distrito a una maestra de Cartagena que llegamos a visitar y ella estaba enseñándole a los niños esta palabra de paz. Y había una dinámica bonita y dije, regálenme esa foto. Y por eso escogimos la foto de esta profe para esta portada del libro, porque además el libro lo que busca precisamente es que podamos nosotros provocarnos en esa categoría tan importante para el país que es paz. Cuando una maestra o maestro decide publicar una reflexión de su práctica y se expone a ser leído e interrogado, se somete a la mirada pública que confirma o derrumba sus certezas. Al final, queda tanto por decir y las certezas se convierten en dudas y deseos de seguir transitando por la búsqueda de caminos posibles, solo que esta vez como un sujeto erguido. En este libro, todos ustedes podrán encontrarse con la propuesta de una escuela gesemantizada y con la posibilidad de la potenciación del sujeto. Para llegar a esta propuesta, se llevó a cabo un proceso de reflexión que implicó principalmente dos desafíos. El primer desafío consistió en asumir una postura sobre la investigación social, pero el objetivo no era partir o comprobar una teoría de un esquema teórico prefijado, de una hipótesis o conceptos ya superados, sino buscar, interpretar y reflexionar sobre los diferentes niveles de realidad desde el ángulo de una mirada construida a partir de la colocación del sujeto que reflexiona esas mismas realidades. El segundo desafío fue la organización del pensamiento categorial de Hugo Semmelmann, propuesto por Hugo Semmelmann. Esfuerzo que contraviene del manejo de categorías formales de la teoría para construir, desde el pensar complejo e histórico, conceptos o categorías que surgen de la experiencia reflexiva y que convocan a un uso crítico de la teoría, permitiendo así que emerjan conceptos y categorías con los cuales es necesario dialogar para comprender la realidad histórica, estudiada, producto de preguntas problematizadoras que guían la búsqueda. La pregunta por la escuela y la construcción de paz que me condujeron al territorio. Un territorio que lucha por la tierra, aunque esté manchado de sangre, dolor y cuyos sujetos se arraigan a su suelo en una especie de resistencia
valentía y coraje. Al sujeto, un sujeto apurado, inmovilizado, pero que intenta a través de la participación recoger los pedazos de sí mismo para construirlos, para reconstruirlos a través de la formación. La formación, una formación desde la vida misma, desde la cultura, la diversidad y los espacios espontáneos, y a la revelación de las realidades de una escuela parametrizada, dolida, violentada y diezmada, pero también esperanzada y con aires de resemantización. Con estos dos desafíos, la reflexión se configuró con el siguiente esquema en tres partes: desde la postura, la mirada y lo que emerge de ambas, a saber, un sujeto potenciado, un sujeto desaburado que desafía lo impuesto para construir realidades posibles, no como imposición de las dinámicas, sino como un germen naciente de los sujetos que se desaburan en los territorios, gracias a la escuela que lo hace posible, y una escuela resemantizada que esboza los primeros movimientos para hacer posible la paz. Así, el lector encontrará en la primera parte la interpretación de la estructura y la dinámica metodológica desde la propuesta epistemológica de Hugo Zemelman, y lo que emerge de esa colocación en articulación con el sujeto, la formación, la escuela y el territorio. En la segunda parte se podrá leer a la escuela desde dos ángulos de mirada: una escuela aprisionada, mi amor, una escuela aprisionada, reglada, desencarnada, y otra que salva. Pese a lo impuesto, se resemantiza desde lo inédito y construye nuevas realidades. También se le entrega al lector algunas maneras de abordar ese ángulo de mirada, en una especie de narrar un posible camino para asumir las complejidades de cada comunidad educativa. La tercera parte posee un carácter epistémico propositivo. El lector descubrirá las significaciones de la apuesta por una escuela resemantizada para la construcción de futuro y los procesos necesarios para potenciar que los sujetos en movimiento logren el despliegue ineludible que contribuyan a construir una mejor sociedad. Por último, se presentan las conclusiones en donde se dejan lecciones aprendidas durante la reflexión, las cuales permiten dar las fuerzas necesarias para no desistir en la idea de que una escuela forme para la paz, que es posible y que el mejor escenario para formar una humanidad pacífica, solidaria, compasiva y equitativa es la escuela, pero una escuela que se resemantice y que permita desde la participación, la cultura, los espacios espontáneos y la diversidad al sujeto desaburarse. En este libro se plasman algunas semillas desde las cuales es posible pensar una escuela resemantizada, pero la idea es que todos ustedes lectores, puedan proponer otras ideas. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que en el año 2008 yo realicé un documental que se llama Maestra Vida. Ojo, porque comparte el mismo nombre de una canción de Rubén Blades que también se llama igual. Lo cierto es que es un documental que produjo Telecaribe y produjo también la antigua Comisión Nacional de Televisión. Simplemente mi intención era preguntar a varias personas aquí en Cartagena en qué consistía la calidad educativa. Y una de las personas que yo entrevisté es a mi amiga Olga, que te saludo y te doy la bienvenida. Igualmente, doctora, profesor Nacho, bienvenidos aquí a este claustro, a la Universidad de Cartagena. Bienvenidos, bienvenidas todas
La verdad es que nos engalanan en esta tarde con este bello acontecimiento. Y hablo de este documental porque la verdad es que releyendo, bueno, y esta vez de viva voz de la autora, me hiciste recordar de lo que te pregunté en el 2008 en tu casa para ese documental, y tiene que ver efectivamente con esa sensibilidad, tiene que ver con esa renuncia, ¿verdad? Como despejar una neblina que tiene que ver con todos esos parámetros, que tiene que ver con todos esos números, con toda esa indicadoritis, y tú hablabas qué significaba la calidad educativa, y tiene que ver con la vida, tiene que ver con el goce de vivir, tiene que ver sencillamente con conectarse siempre con la realidad. Eran unas pistas que yo creo que han perdurado en un devenir hasta aquí, hasta este libro, durante tanto tiempo. Yo te tengo una pregunta, pero también una pregunta para Nacho y para mi estimada doctora, y es un poco, yo creo que tiene que ver con los procesos creativos, ¿verdad? Nacho, a uno encuentra los temas, o los temas los encuentran a uno. Sería como mi primera pregunta, y sobre todo hablando de un libro que trabaja unos elementos, ¿verdad?, tan específicos: resemantización, sujeto aburado, potencialización. Son palabras que no son comunes, ¿verdad? Entonces, ¿tú cómo llegas ahí? ¿O son esos los elementos los que llegan a ti? ¿Te escoges aquí el tema o tú escoges el tema? Es un poco eso. Bueno, gracias. Quiero decir algo antes de iniciar la posible respuesta. Es posible, que no puedo afirmar que es verdadera y única. Cuando conocí a Olga, estábamos en cosas que hoy no se puede decir públicamente, pero me imagino que se imagina. ¿Sí? No fuimos novios. O sea, leyendo lo que estaba prohibido leer en esa época. Y esto me trae a colación la diferenciación entre ser leedor y ser lector. El leedor lee porque lo obligan a leer. Ese es un leedor. Lo que nos pasó a muchos en la escuela, que nos obligaron a leer. No llegamos al texto voluntariamente. Y el lector llega voluntariamente al texto y encuentra el texto. Siempre que uno tiene una pregunta, encuentra el libro que tiene la posibilidad de organizar las ideas y darle respuesta a la pregunta. Los lectores siempre nos encontramos con lo que pensamos. Los que son leedores no se encuentran nunca con lo que piensan. La escuela ha fracasado porque son leedores y no lectores. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Olga me dijo: tiene el peligroso honor de ser comentarista de mi libro, yo digo: ¿cómo voy a ver el libro? ¿Lo veo desde la psicolingüística? No puedo, porque quedo atrapado. Si es prefijo re, ¿qué significa re? Semantización, ¿qué significa semantización? Quedo atrapado. Y la resemantización no es quedar atrapado con la semántica, es trascender la semántica. Cuando uno trasciende, y eso es la invitación que nos hace Olga, este libro no se puede leer entre líneas. Este libro no se puede leer de línea. Este libro se tiene que leer más allá de las líneas para poder conectarse. Si yo no leo más allá de las líneas, me quedo en el significado, en lo que quiso decir la autora. Pero si leo más allá de las líneas, que eso es una lectura subversiva. Es una lectura peligrosa y que al Estado no le conviene. Que nosotros los maestros formemos lectores subversivos. Al Estado le conviene que nosotros formemos estudiantes leedores. Se leyeron la María, los 100 años, y
pare, el vademecum de lo que deben leer, que a veces uno ni goza leyendo esa obra. Por ejemplo, María, ¿quién gozó leyendo María? Si en el momento en que me tocó leer María por encargo, yo estaba enamorado y yo no hablaba como estaba hablando el autor en la novela. Yo vamos a pillarnos y vamos a salir para la muralla y nos encontramos allá. Ya. Entonces son situaciones que uno tiene que prestarle atención. Entonces, yo creo que uno se encuentra. Nacho, precisamente me encantó tu respuesta porque mi intención es precisamente hacer muy relevante el autodescubrimiento, ¿verdad? Y es muy importante porque considero que un libro como este, pues, supone una experiencia muy interesante que vivió Olga respecto a esto, ¿no? Cómo descubriste, cómo llegaste al tema y viceversa. Doctora Estela. Muchas gracias. Bueno, yo voy de alegría en alegría, de manera que me estoy encontrando con algunos rostros que no veía de hace un buen ratito donde conocí a Olguita. Bueno, para mí es Olguita. Entonces, en una experiencia muy, muy hermosa, que en una experiencia muy, muy hermosa, porque fue también un encuentro. Y no se escucha bien. Ahora sí. ¿Ah? Perdón, tengo un tono de voz un poco, es como para, digamos que para cantar blues, ¿eh? Porque si no tendría que decir para cabaret, pero bueno. Como esa cantante maravillosa que canta una canción, un tango en Argentina, que seguro lo han escuchado, porque acá son tangueros, Garganta de Arena. Con Adriana, bueno. El tema es que gracias por esos reencuentros con rostros, con sueños que tuvimos en un momento cuando conocí a Olguita. Ella era directora de la escuela de gobierno durante el gobierno de María Mulata. Es que cuando uno viene a Colombia tiene que estar tan cuidadoso de todo que por las dudas pregunto. Lo digo con cariño, no lo estoy diciendo, lo digo por justamente el libro. Yo creo que como dicen los orientales, cuando uno está buscando algo, lo que encuentra también lo busca. Y yo conocí a Olguita en lo personal, siempre muy preocupada por la cuestión social. De hecho, el proyecto de ese fue un proyecto con afros que hicimos, que para mí fue maravilloso, y allí conocí a los compañeros. Y muy preocupada por una categoría que hoy ya no está tan de moda, que es la justicia social. Pero cuando yo era joven, uno nunca cree que va a decir eso, pero sí lo dice. Muchos de nosotros construíamos caminos e historia por esa lucha de la justicia social, y a mí me sorprendió porque tanto Olguita como la gente que rodeaba a Olguita era gente muy comprometida, atípico para funcionarios de gobierno. Entonces yo estoy hablando de mi experiencia, que he tenido que hablar muchas veces con funcionarios, que es AM, FM, y entonces uno tiene que ver cómo acomoda el discurso. Entonces yo creo que Olguita es convocante y tiene una capacidad de articular encuentros. Y desde esa vez, con muchas de las personas que transitaron esa experiencia,
nos seguimos encontrando en la calle, gente que vende cosas en la calle, y todavía se acuerdan de esa experiencia y se los cuento porque creo que es muy bueno para quienes participan. Entonces yo creo que Olguita encontró lo que a Olguita la estaba buscando también, que es la historia de este departamento, desde la justicia social, desde eso que no se quiere nombrar, ¿no? Y creo que eso es maravilloso, porque ella se encontró no solamente, o la encontró, ¿no? Como dice Nacho, todo lo que uno busca y lo encuentra también, hasta los buenos amores, ¿ok? Entonces, pero también nos encontró a nosotros. Y cuando digo nosotros, digo Hugo Semmelmann, digo mi persona. Y fue una fiesta, teníamos charlas, era una fiesta de encuentro, no era solo una tarea. Pero desde aquella época yo la escuché siempre hablar a Olguita de la importancia de la develación, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ella hace en este libro. No solamente encontró a Hugo Semmelmann, en ese momento estaba todavía entre nosotros, físicamente sigue estando, sino que nos encontramos un grupo de gente con capacidad creativa, pero sobre todo con capacidad de soñar. Nosotros venimos de una generación donde había algo que es clave, que es el deseo. Hoy el deseo está un poco confuso. No sé si desear comprar un auto, no sé si desear tener un cargo, y no sé si desear, digamos que el deseo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Con Freud era la histérica y la retención de toda posibilidad de expresión afectiva. Más adelante fue el deseo desplegada por la lógica de cálculo. Hoy andamos buscando qué desear, porque el sujeto ha perdido de alguna manera el entusiasmo por soñar, por los horizontes, por las posibilidades. Entonces yo creo que fueron múltiples encuentros que nos encontraron con Olguita mientras ella iba madurando una posibilidad en la que ella pudiera estar desde otro lugar, ¿no? Como cuando uno... Rodolfo Kusch, un autor maravilloso, habla del pensar seminal. Y yo creo que Olguita iba en ese pensar seminal, que es lo posible de estar siendo, lo posible. Y entonces ahí uno se vuelve sujeto de deseo, buscando. Y eso es lo que siento que en definitiva sería un sujeto potenciado. Entonces yo estoy festejando la vida de estar acá, con una luchadora, pero también soñadora, con una mujer que se mueve en los formatos necesarios de la lógica del sistema, pero tremendamente atrevida. Y eso también nos falta. Ahora, no solamente está achicado el sujeto de deseo, sino que al achicarse el sujeto de deseo hemos perdido capacidad de atrevernos, de ser, dirían los zapatistas, dignamente rebelde. No tampoco para que sí. Este país todavía tiene sectores que están en la rebeldía y que han sido tremendamente castigados por ello. Entonces, lo que quiero decir es que Olga encontró lo que buscaba como sujeto de deseo. Y yo le agradezco
haberme, como aprendí a decir acá, una frase que me encanta, pero que los chicos de la universidad me dicen siempre, cuidado con eso, pero yo lo uso mucho. Gracias por mirarme. Olga, es básicamente la misma pregunta que tiene que ver con el descubrimiento, el autodescubrimiento, los encuentros, pero me encantaría que de todas maneras, para ir avanzando un poco, cómo dentro de todo este proceso se formó este diálogo entre el pensamiento de Semmelweis y el tuyo, ¿verdad? Y que por supuesto, imagino que allí aparecen estos elementos, ¿verdad?, que son el hilo conductor del libro y que proponen la escuela resemantizada, ¿verdad?, y el sujeto aburado, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente, cuando hay unas preocupaciones en el ejercicio de ser maestro, aparecen, por supuesto, lo que Estela decía, el deseo, pero aparece algo que apareció en mí, es cómo en lugar de ser maestra, permite pensarme en la escuela como categoría, como problema. Es decir, y cómo esa escuela hoy forma a un sujeto que, viendo las realidades nuestras existentes, tú dices algo está pasando. Porque si hoy hay gente con hambre, si hoy la escuela es un lugar en donde se explota una bomba, si hoy los maestros, y en ese momento el país estaba viviendo la pesadilla de los maestros que morían, pero de la escuela que ya no era escuela porque tenían que irse los maestros y los estudiantes tenían que irse del lugar, del territorio. Entonces esa pregunta por la escuela, esa pregunta por qué tipo de sujeto estamos nosotros, está emergiendo una escuela, qué estamos haciendo nosotros para tener una sociedad tan profundamente excluyente, no solidaria, una sociedad en donde se mueren los niños de hambre, en donde las escuelas están en decadencia, donde no hay los mínimos, donde no hay maestros. O sea, la pregunta por la escuela y la pregunta por lo que somos nosotros socialmente. A eso me empujó a buscar esas respuestas. Y la respuesta, por supuesto, desde mí, es decir, que desde el lugar en el que estoy, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer para que otras realidades sean posibles? Y en ese camino, la pregunta de cómo encuentro a Semmelweis. Yo encuentro a Semmelweis no por Semmelweis. Yo encuentro a Semmelweis a través de Estela Quintar. Porque en mi maestría de Ciencias de la Educación llegó un documento de la didáctica no parametral y yo leí el documento y decía, wow, esto es lo que estoy buscando. Esto es lo que quiero. O sea, ¿cómo hacer que la escuela rompa los parámetros y a partir de allí se forme un sujeto distinto capaz de poner por encima de todo lo colectivo y no lo particular? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer eso? Y bueno, un día cualquiera, y esto, no sé si Estela se acuerda, en el año en que era la directora de la Escuela de Gobierno, Arturo Sea me dice, Olga, atiende una persona que viene de México, que viene de Chile, que necesita hablar contigo sobre un tema de América Latina. Yo le digo, bueno, listo. Y efectivamente me cité con la persona. Era Estela, que estaba con Hugo Semmelweis. Estaban aquí en Cartagena y nos fuimos por la Universidad Tecnológica y los atendí, hablamos, no sé qué. Y claro, me queda resonando el nombre, Estela Quintar. Y entonces llego a mi casa, con eso que pasa, llego a mi casa, me meto corriendo en los libros, en
en las copias que tenía de la universidad. Yo dije, ¿será la misma vieja? No puede ser. Claro, yo había hablado con ella y entonces empecé a buscar el libro y dije, puta, es ella, no puede ser. Y entonces me releo el libro y la llamo y le digo, mira, aquí yo necesito hablar contigo. Y claro, en ese momento existe esa conexión maravillosa de empezar a conocerla a ella, pero su postura ante Hugo, y yo decía, porque además Hugo me preguntaba cuando nos conocimos, porque además Hugo era un hombre seductor. Era un hombre que te miraba desde la punta del pie hasta acá, o sea, él te miraba, pero no con morbo. Te miraba, te leía. Y eso era fantástico, porque el tener el privilegio de sentarse a conversar con Hugo Semmelmann sobre cómo un sujeto es capaz de... Y él me decía, las realidades no están establecidas, es un embuste, es una mentira. Nosotros podemos hacer posible otras realidades. Y esa vaina me enganchó de tal manera que yo decía, claro, y si nosotros podemos transformar la realidad, es puro embuste de que los pobres van a seguir siendo pobres, que los ricos siempre serán ricos, y que nadie va a aprender a leer, y que no vamos a poder nosotros nunca alcanzar a una humanidad en donde todos nos veamos como iguales. Entonces, esa sola conversación me hizo llegar a los libros de Hugo Semmelmann. Empecé con el libro del Ángel de la Historia, que es un libro que todos deberíamos leer, porque coloca la condición humana en el nivel de transformación divina. Es decir, cómo nosotros somos capaces de, si hacemos y nos paramos en el lugar en el que estamos, y este lugar lo queremos distinto, lo podemos hacer distinto. Eso lo aprendí de Hugo, fue empezar a leer, a comerme los libros de él y a pensarme, algo tengo que hacer con la escuela, y por eso el enfoque metodológico precisamente buscaba que yo como sujeto, y era el aporte de Estela en la didactobiografía, que yo como sujeto me colocara, pero que además sacara de adentro lo que yo era para poder dar afuera. Y eso, por supuesto, requiere un ejercicio profundo de reconocerse, de saberse del territorio y de reconocer, por supuesto, lo que alrededor de nosotros está y el gran compromiso que tenemos nosotros como sujetos frente a un proceso tan importante, tan valeroso como es el proceso de formación de los niños y las niñas. No, maravilloso. Mira, se vendieron todas las boletas. Aquí la gente copó los espacios que tenemos dispuestos para esta conversación. Lo que más celebro es precisamente esa relación entre azar y necesidad, que tuvo que haber pasado, ¿verdad?, para que nos contaras, para que ocurriera, acaeciera ese encuentro tan maravilloso. Tú buscando las copias y se me escaparon, que no se me vayan, ¿verdad? Entonces el azar y la necesidad finalmente hacen a veces un juego, ¿verdad?, donde convergen ocasiones muy, muy afortunadas. Así que bueno, vamos a celebrar esta tarde todo ese devenir. Eso por una parte. Yo le tengo una pregunta a Estela, y es que si tú conoces los montes de María. Ah, claro. Sí, yo. Olguita tiene una parte en el libro donde habla lo que ella entiende por territorio. Lo que ella no sabe es que trabajando con ella, yo resemanticé, resignifiqué el concepto de territorio. Porque no es solo la tierra, es todos los diálogos posibles, y bueno, y también con los compañeros mijes en Oaxaca. Entonces, para nosotros hoy el territorio es, claro, la tierra, el espacio, pero es también todo lo que la habita
humano, pueblo y no humano. Porque Olga lo que hizo fue darle vida, como hacen los pueblos originarios, a un árbol. Me acuerdo cuando me contaba la anécdota del árbol, que ¿cómo se llama el árbol? El cocuelo. ¿Eh? El cocuelo, el árbol de cocuelo, que echan el fruto, está por todos los montes de María, que cae al piso para que se pueda reproducir. O sea, solo reventándose en el piso, la semilla sale. Lo cuenta así, pero en ese momento, yo creo que estuvimos como 2 horas hablando de cómo se cae la semilla, la magia de la magia de la fuerza, de la vida, porque la magia la vivimos estando en la vida y viviendo en la vida, ¿no? Entonces, el árbol le sugirió cosas, por eso digo, el pensar seminal es una maravilla, porque es el pensar de la promesa, es el pensar de lo posible, como cuando uno, bueno, no sé, acá pareciera que hay muchos papás o abuelos. Ya antes no hablaba de los abuelos, pero ahora ya hablo de abuelos. Entonces, hay una promesa, algo, uno no lo sabe muy bien, ¿no? Entonces yo creo que Olga habló con el humano pueblo y con lo no humano, con también desde una, digamos, como alternativa a la lógica de la cientificada, nosotros hablamos de lógica sensible. Y entonces, poder sentir el territorio para poder dialogar con él no es cosa de loco ni de los indígenas, ni de los afro. Eso es una vez que nosotros nos escuchamos y nos atrevemos a ser sensibles. Y ahora que te escuchaba, no sé si puedo abusar un poquito de la palabra. Bueno, y a página a uno le encantaba conversar y lo digo ahí en texto, con Olguita, porque Olguita también es una seductora. Así que se encontraban 2 seductores y todos los demás quedábamos afuera, ¿no? Y entonces era muy lindo verlos como charlaban y conversaban, pero me acuerdo que Hugo me decía, no, es que Olga se las trae como buen chileno. Porque Hugo Semmelmann escribió toda esa apuesta, esa obra monumental, desde su propio trauma en Chile. Él era amigo personal de Allende. Entonces, cuando él, y creo que lo que lo conocieron lo deben haber escuchado, que él decía, cuando yo llegué a México exilado, ahí me pregunté qué fue lo que nos pasó. Él llegó exilado, así como de repente estaba en México, como mucha gente, y entonces en el Colegio de México se pregunta, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Teníamos el gobierno, teníamos al pueblo, teníamos todo. ¿Qué pasó? Y esa simple pregunta lo activó. Entonces, cuando hablaba con Olguita, entre risas, entre la vida, porque Hugo no era un hombre, no era un libro. Además, era muy curioso y preguntaba, le gustaba mirar, le encantaban las mujeres además, pero por suerte, digo, también pueden gustarle los hombres, no pasa nada, pero digo por suerte porque así nosotros nos entreteníamos más. Bueno, entonces era un hombre muy vital y lo desafió la vida y logró construir un texto como ese, pero además amaba lo educativo. Y esta es la anécdota nada más. Cuando Semmelmann transmutó
¿ah? Hicimos un encuentro, vino varias gente, pero la gente de la universidad, perdón acá compañero, porque él era sociólogo, trabajaba con la gente de la metodología, de la institución del Colegio de México, hasta que llegaron las educadoras, ¿no? Entre otras. Y entonces, ¿qué dijo este personaje que es muy reconocido, un sociólogo? No voy a dar el nombre, no es el caso. Y entonces se subió a la tarima y dijo, realmente el pensamiento de Semmelmann es la revolución epistémica para América Latina. Lástima que después se dedicó a educación. Ya está grabado, ¿eh? Debe haber sido como efecto de las amistades que estaba construyendo, pero qué pena, ¿eh? Ya no estaba tanto en la élite universitaria. Y lo cuento con placer, porque con Hugo veníamos acá, hablábamos, pero también íbamos a las montañas en México, también íbamos, porque los grandes pensadores, al final de sus vidas, siempre hablan de educación, siempre, porque no hay otra posibilidad para la dominación como para la liberación. Si así nos dominaron a través del sistema educativo, pues en el mismo sistema educativo tenemos que generar los anticuerpos. Entonces, por eso le gustaba mucho conversar y le preguntaba, porque quizás resonaba con ese deseo apabullante de darse una respuesta a sí mismo desde su dolor. Y yo creo que eso también lo encontré yo en Olguita cuando me contaba lo que veía, cómo lo veía, ¿no? Independientemente de todo, creo que si no nos duele la vida o no nos alegra la vida, no vamos a vamos a seguir escribiendo temas y haciendo tesis sobre las cosas de moda, ¿no? Sobre las competencias, sobre el currículo, sobre cosas que nadie lee, porque son tan aburridas que además no tienen vida. Entonces, quería agregar eso porque de alguna manera tuvimos un encuentro parecido. Cuando yo lo conocí, estaba invitada por la UNAM y me dicen, vos tendrías que conocer a Semmelmann. Igual, apareció, vos tendrías que conocer, pero después que lo encontré a Semmelmann, entonces decía, yo no entiendo cómo una maestra salvaje de la Patagonia, lo debe haber escuchado, una maestra salvaje de la Patagonia puede entender tanto esta propuesta epistémica. Y al final de sus tiempos decía que lo didáctico, no lo pedagógico solamente, es a la epistemología como causa y río, ¿eh? Porque si no esas grandes abstracciones no encuentran un lugar en la vida misma, en la experiencia humana de formar sujetos, pues van a ser libros que quedan en los anaqueles y que algún día alguien los leerá. Entonces quería contar, me excedí, ya sé, pero quería poner en valor el encuentro de Olguita con Semmelmann, porque se encontraron desde experiencias dolorosas para darle posibilidad de crear obras, ¿no? Maravilloso. Pásale acá el micrófono a Nacho. Nacho, yo hice la pregunta a la doctora Estela por los Montes de María y afortunadamente no conectaste territorio con toda la experiencia, el aprendizaje, así que me pareció bellísimo. Y bueno, yo quería replicar la pregunta para Nacho y lo mismo, ¿no? Territorio y aprendizaje y todo esto, pero no ha aparecido en esta tarde que ya nos premió con esta brisa del Caribe. Ha aparecido la palabra seducción, Nacho. Vamos a hablar un poco de la seducción, el descubrimiento, el aprendizaje, la investigación. Y claro, porque es que finalmente pienso que también se trata de un término que tiene que ver mucho con los procesos, ¿verdad? De apropiarnos o de entender o formarnos una idea del mundo. Nacho. Bueno, yo quiero antes de responder agradecerle al profesor
que fue el profesor de química en la normal, pero no nos enseñaba la química esa de los signos, de las fórmulas, sino la química para entender la vida. Gracias por eso. Yo no sé si es un mal hábito o un hábito bueno. Yo cuando recibo un libro, lo primero que leo es la referencia del libro. Y enseguida me ubico. Y voy subrayando. Este autor no lo conozco, este sí lo conozco, lo he leído, pero no lo he leído en profundidad. Pero este está muy repetido aquí en el texto. Entonces el texto va a girar en torno a ese pensamiento de ese autor. Entonces busco el pensamiento de ese autor y después leo el libro. Para poder entender, para poder conversar. Y Olga, con este libro, aunque no lo dice explícitamente, a mí sí me hubiese gustado que lo dijera explícitamente. Y es que una cosa es mirar y otra cosa es ver. Y uno ve con los ojos. Y se puede engañar. Porque la percepción no es neutral. Está comprometida con el mundo que uno tiene. Yo siempre le he dicho a mi compañera, el día que yo me quiera separar de ti, voy a encontrar 1.000.000 de defectos. Porque me quiero separar. Y lo veo. Entonces no hay percepción neutral. Pero uno mira con el cerebro. Al mirar con el cerebro, tiene la posibilidad de hacer reconstrucciones. Y tiene el riesgo también de equivocarse. Yo he dicho, lo dije allá en la normal, me decían que esa era una locura. Yo afirmaba públicamente que el buen lector cuando lee en voz alta se equivoca. Porque está leyendo con el cerebro. No está leyendo con los ojos. El que lee en voz alta y nunca se equivoca, está leyendo con los ojos, no con el cerebro. Entonces no está mirando lo que dice el autor, sino ve lo que dice el autor. Entonces mirar es más que ver. Entonces esa mirada está comprometida con un autor específicamente. Uno se matricula. Yo no estoy de acuerdo con el cuento ese que las raíces del aprendizaje deben ser amargo para tener posteriormente un fruto dulce. No. Desde la raíz dulce hasta el fruto. El lector se tiene que dejar de seducir. Una vez en la normal me preguntaron, profe, defínase. Digo, bueno, voy a definir. Yo soy seductor, pero del hombro para arriba, no del ombligo para abajo. Ahí no. Yo vengo a seducirlo, a persuadirlo, para que usted crea en lo que yo estoy diciendo. Y también a crearle problemas. Y eso es lo que hace Olga con el libro. Nos crea problemas. No creas que esto es una dulzura así. Esto también nos crea problemas cognitivos. Oye, yo quería esto y mira. Cuando leí el libro, de ayer escuchaba mucho, el libro dice que una cosa es resignificar y otra cosa es resemantizar. Yo no encontraba diferencia. Y por eso a veces uno utiliza la palabra resignificar así, la volver a significar, pero sigue siendo el mismo significado que está en el diccionario. Entonces, esa invitación a la con el cerebro. Y me pasó hoy. Yo fui maestro de tierrabomba. Y cuando esa muchacha estaba hablando de tierrabomba, yo casi lloro. Porque es que yo conocí ese pozo. Yo sacaba de ese pozo para bañarme cuando era maestro de tierrabomba. Y ella me recordó todo eso. Entonces el territorio no solamente la tierra como nos lo señala Estela, es también los sentimientos que surgen en la relación con las otras personas. Un territorio bello, hermoso. Y a mí me van a decir, no, que eres muy romántico. Hombre, la vida tiene que ser romántica. Hay que disfrutar la vida no es para amargarse. Dejemos que los otros amargados se vayan del país.
pero queremos nosotros que gozamos con la vida, que gozamos con la lectura, que nos entusiasmamos, que lloramos, que le preguntamos al autor aunque el autor no esté presente. Por ejemplo, cuando yo encontré en el libro la expresión capital humano, yo hice así, esta vaina que, este es un neoliberalismo. Esta categoría quiere decir que el ser humano es un activo de la empresa. ¿Será que Olga cometió el error? ¿Fue un lazo? ¿No lo reflexionó? Y me hice una cantidad de preguntas. Ahora se las hago de frente. ¿Sí? Te las hago de frente. Entonces, eso es la invitación. La invitación es, métete en el libro, pero no crea todo lo que te dice el libro. No lo crea todo. Porque uno no se desprende de la convicción que uno tiene cuando uno está escribiendo. No se puede desprender. Eso va con uno. Esta mañana Olé me decía, cuando estaban leyendo parte del instructivo del foro, me decía, pero esas palabras son tuyas. Digo, no son mías, las utilizo yo, que es otra cosa. ¿Sí me hago entender? O sea, es como uno se va identificando con las palabras. Uno se casa con las palabras. Hay palabras que son amorosas para uno y otras que no son amorosas. Por ejemplo, yo siento amor por la palabra competencia. Yo no siento amor por esa palabra. Pero sí siento amor por la palabra capacidad. Entonces cuando la veo, yo gozo. Con una sola palabra, capacidad. Y él sea mejor pan de Marta Nussbaum, y que yo Marta Nussbaum, ¿cierto? Que conozco de esta autora que habla de las capacidades, porque en el país tenemos que hablar de capacidades. Esta mañana surgió eso en el foro. Entonces, vamos a transitar. Ahí me gustó la introducción. Las dos primeras líneas de la introducción. No lo dice explícitamente, pero dice, aquí tienen el libro, destruyanlo. Y eso es lo que quiere Olga. Y eso es lo que queremos los que somos lectores, no leedores. Vamos a destruirlo. No porque vamos a destruir a Olga. Como decía Popper, que se maten las ideas, pero que sigan vivos los hombres para originar nuevas ideas. No hay que matarse mutuamente, pero matamos las ideas. Pero dejamos que viva el otro para que surja otra idea. Y esa es la situación que hoy, por hoy, yo estoy retirado del aula, pero yo siempre he dicho, me quitaron la posibilidad del ejercicio de la profesión, pero no me han quitado el título de ser maestro. Yo sigo siendo maestro. Yo no voy a decir todo lo que quiera, pero yo sigo siendo maestro. Y por eso estoy todavía luchando por la educación pública. El compañero me dice, Nacho, ya tienes 73 años, vete para tu casa, descansa, deja la base. Digo, no, es que me muero, si me quedo en la casa me muero. Claro, porque eso hace parte del proyecto de vida de uno. Y lo que decía era, no solamente el deseo, sino también la voluntad. Porque muchas veces uno cae en el deseo, sobre todo los 31 de diciembre. Me prometo que el próximo año no voy a fumar. Lo digo el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Pero primero ya está fumando. Se lo vio lo que dio. No es eso, voluntad. Para mirar con el cerebro, para hacer visible lo que no es visible. Para traer a la mesa lo que está oculto. Ya no hay nada que esté oculto que uno no puede decir, aquí está oculto esto. Y la compañera Olga lo hace, magistralmente. Vamos a sacar a flote el territorio, vamos a sacar a flote lo que es sujeto. Y usa toda una palabra que usan, imagino, yo esa palabra tampoco la conocía. Abogado, yo no conocía esa palabra. Pero yo decía, si voy al diccionario, yo sé que no lo voy a encontrar, para que voy al diccionario. Si yo sé que allí no existe esa palabra. La palabra surge de la mirada de Olga, con lo que escuchó de los campesinos de los Montes de María. Yo trabajé en los Montes de María, en el Carmen de Bolívar, y yo iba entusiasmado, porque había una publicidad en las emisoras de la época, Carmen de Bolívar,
ciudad productora de dólar. Y decía, mierda, allá es un paraíso. Sí, allá es un paraíso, porque es una tabacalera. Y digo, allá es un paraíso, ciudad productora de dólar. Después me conté que no tiene ni agua, ni alcantarillado. Me encontré con todo. Entonces, vamos a leer el texto, pero mirándolo con el cerebro. Y no importa si hay cosas que no entendamos, ¿no? A veces vale más tener interrogantes que tener respuestas. Nacho, de verdad que es un lujo tenerte aquí con la maestra Estela, de verdad. Muchísimas gracias. Va una última pregunta, Olga, porque sí me encantaría que el público que nos acompaña en esta tarde nos regale sus reflexiones, sus preguntas, sus impresiones, lo que quieran comentarle a Olga, lo que quieran preguntarle a Olga. Me parece que ese espacio también es muy, muy, muy importante. Olga, mira, desde hace un año soy decano en esta universidad. Y pasa que esto me interrumpió 30 años de docencia y me duele, Nacho, me duele. Me identifico mucho con lo que tú dijiste ahora de que, bueno, tiene 73, pero uno no deja de ser maestro, tal cual. Y antes de pandemia, yo creo que todas las profesoras y profesores comenzamos a identificar en el cambio generacional de estudiantes que apareció un interrogante, y el interrogante que yo creo que nos manifiesta esta nueva generación, yo creo que en todas partes del mundo es: ¿la escuela para qué? ¿Estudiar para qué? ¿Esta carrera para qué? ¿La universidad para qué? Y nada más, Nacho, nosotros no es tan fácil responderle a las nuevas generaciones. De pronto le respondemos, no, personal branding, le decimos, o no, emprendimiento, ¿verdad? Esto creo que tiene mucho que ver con lo que estaba comentando la profesora Estela cuando hablaba del deseo, ¿verdad? Que a lo mejor ya no sabemos ni qué desear ni cómo. Tremendo. Creo que tiene que ver mucho con eso. Y la pregunta entonces para Olga es la siguiente: escuela resemantizada, ¿para qué? Antes de darle la palabra a nuestro querido público. Bueno, pero antes de decirte de la escuela resemantizada, ¿para qué? Contarles, a propósito que aquí está mi hermanita que me crió después de haber quedado huérfana. Ella siempre ha estado en los momentos más importantes de mi vida, siempre ha estado ahí. Yo soy de Montes de María. Yo nací en María la Baja, en Playón. Mi ombligo lo sembró mi madre debajo de un palo de mango, en Playón. Y ese territorio que pasa por Cartagena y que muchas veces nosotros no lo tocamos, y más en la época de la violencia, de esa violencia armada que vivió, me dolía tanto, era una cosa de dolor real, de que a unos pocos kilómetros de Cartagena, nosotros estuviéramos recibiendo muchos niños y niñas en las escuelas de la zona de Montes de María, pero que además pasaran las masacres dolorosísimas y nosotros en Cartagena no nos habíamos inmutado. Y eso era un dolor que yo venía cargando porque me dolía la tierra donde yo tenía el ombligo sembrado. Y yo decía, allá está el camino que mi mamá recorrió, mi papá, los árboles que sembraron, las casas que vieron, los caminos que recorrieron. O sea, era un asunto de mirar ese territorio y que yo estaba acá y que qué pasaba. Y por eso, cuando hago el recorrido por los Montes de María, yo me recorrí todos los municipios de Montes de María en una excusa con la Fundación Semana, mirando la escuela, mirándola y sintiendo el dolor de la escuela. Y por eso cuando tú decías, bueno, pero ¿por qué?
¿Por qué la alta montaña? Porque cuando tú llegas a la alta montaña y tú te das cuenta que los niños y las niñas tienen que caminar kilómetros para llegar a la escuela, y que es una escuela que realmente no cumple con ese requisito, que es una escuela olvidada, que el Estado no llega allí. Entonces tú dices, tienes que ser Estado. Y yo siempre le he dicho a los maestros y a todos los que encuentro en el camino que hay que estar en los lugares de decisión para hacer los cambios, porque no podemos esperar que otros nos hagan los cambios. Porque los cambios los tenemos que hacer desde el lugar en el que estamos. No importa el costo muchas veces alto que tú pagas cuando eliges estar en un lugar para tomar decisión. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es cómo en ese recorrido te das cuenta que las comunidades se las ingenian, igual que en los barrios nuestros populares de donde llegaban los niños desplazados. Se las ingenian para que la escuela tenga un significado para los niños y las niñas, para que no esté tan vacía. Y tú aprendes, por ejemplo, de los habitantes del Salado, que cuando regresan al Salado, luego de la masacre, luego de haber abandonado el pueblo, se da cuenta la gente que juntos, de manera participativa, pueden hacer que todas sus acciones giren en torno a la escuela. Y no lo hacen, no tienen maestros, pero dicen la escuela es quien nos tiene que permitir a nosotros poder movernos. Y entonces dicen, y lo vamos a hacer si todos estamos. Y allí entonces descubrimos que la participación que nosotros tenemos, esta participación de la constitución política, no es una real participación, sino una participación que solamente escoge a los que participan, pero el resto de gente no participa. Entonces, claro, los niños no aprenden a participar. Los Montes de María, luego de la violencia, tú aprendes que todos participan porque todos quieren sacar adelante, que lo que quieren sacar adelante en la escuela. Y entonces dicen, sí, ¿y cómo nos curamos el dolor del alma, de los muertos, los que enterramos? ¿Cómo nos curamos? Y entonces nos enseñaron que la música nos sirve. Y entonces volvamos a la música, a los cantos de los pájaros. Volvamos a conversar en la puerta de la calle. Y entonces cuando hacemos, y entonces miramos la escuela, y la escuela tiene que ser eso. Esa es la resemantización. Una escuela que es capaz de, por fuera de las reglas, sentarse en unos espacios, en unos lugares posibles para conversar de los sueños, para hacer posible la vida, para hacer posible la formación. Una escuela que es capaz de poner por encima de cualquier cosa, de cualquier otro derecho, el derecho de los niños y las niñas. No importa. Y esto que estoy diciendo puede ser antipatiquísimo. No importa que la escuela se esté cayendo. Porque en los Montes de María no hay escuelas. No había. Y sin embargo, lo único que tenían los niños y las niñas eran sus profes. Y si yo, porque la escuela se me está cayendo, también le quito los profes a los niños y las niñas, entonces, ¿qué hago con ellos? Es una mirada. La escuela resemantizada es que yo desde el lugar en el que estoy sea capaz de mover eso que tengo, incluso la opulencia, incluso tener todo en una escuela, también requiere la resemantización. Pensarse la escuela desde lo que queremos con los niños y las niñas. Resemantizar la escuela es eso. ¿De qué me siento yo orgullosa? ¿Qué es eso que me hace quedarme allí, en ese lugar? ¿Qué es esa donación que yo desde el lugar humano entrego a esa comunidad
para que esa comunidad no sufra tanto. Porque si yo desde el lugar en el que estoy le puedo aliviar un poquito el dolor, entonces será mi aporte. Es pensarse en la escuela desde lo que somos. Si solo tengo aguacates, hago pastel de aguacate, ensalada de aguacate, como aguacate. Si solo tengo mangos, si no tengo sillas. Entonces, lo que uno descubre es que en las escuelas donde no pasa nada, simplemente que estamos esperando que vengan de afuera a resolvernos los problemas que tenemos históricamente sin resolver, lo que pasa es que el sujeto se abura. Y los campesinos dicen, un sujeto aburado es un sujeto que cree que está maduro, que cree que sabe, que cree que sí, que es crítico, pero es embuste. Porque se cree lo que salen en las redes, lo que le mandan, porque no va más allá, porque no se mueve a resolver el problema. Ese es el sujeto aburado. Y los campesinos de Monte de María lo que dicen es, un plátano verde aburado es un plátano que se maduró biche. Y si se maduró biche, no sirve para comer. Un mango que se arranca antes de que esté hecho es un mango que se abura. No sirve para comer. Se pone amarillo, pareciera que sí, pero no sirve para comer. Y los niños y las niñas que nosotros tenemos al frente de la escuela, es una escuela que necesita sujetos altamente capaces de imprimirle la fuerza a los niños, a las niñas, a los maestros, para que puedan cambiar la realidad que los aqueja y que puedan ser capaces de romper con las trampas de la pobreza, de las inequidades y de la exclusión. Eso es una escuela resemantizada. No sé si de pronto queda clara, pero no, quiero hacer mi comentario. Me parece valioso, y lo hablábamos ayer con las compañeras. Una escuela resemantizada no es encontrar metáforas, ¿no? Ahí hay una construcción de conocimiento con el diálogo. Yo creo que también es un derecho ser escuchado. Y ir y escuchar, eso es el amor como práctica política que alguna vez aprendimos, ¿no? El detenerse en este tiempo donde no hay tiempo de nada. La palabra que más se repite es no hay tiempo. Entonces, creo que porque sí hay que aclarar, cuando ella habló de pensar categorial, estaba hablando, cuando Olguita habló de pensar categorial, estaba hablando de construir conocimiento histórico desde lo que el lugar le susurraba al oído, lo que la gente, entonces, ellos hablan con el elaboramiento, pero de ahí a volverlo concepto o categoría analítica para leer la realidad, esa es otra cosa. No es una metáfora. Lo digo porque, como decía la propia mamá, no sé si era cierto de García Márquez, que en realidad él escribió lo que vivió. No hizo nada extraordinario. Claro, el asunto es cómo lo escribió. Y el asunto de construir conocimiento histórico tiene que ver, como decía muy bien Hugo, cómo nombramos una realidad aún no nombrada. Y eso sería fantástico que en esta idea de la paz total, cuando se va a los lugares, tendríamos que estar generando conceptos y o categorías para nombrar lo no nombrado en unos espacios muy particulares, no sé. Bueno, ustedes saben más que yo de los lugares, ¿no? De los lugares dramáticos, no sé. Yo he ido a Medellín, a la montaña, y entonces,
Pero claro, uno tiene que observar, sentir, interpretar otras operaciones de pensamiento que no son las básicas con las cuales podemos volvernos viejitos y no dejar de comparar, de clasificar, qué autores, qué clubes, qué cosas, pero de ahí a construir conocimiento histórico es construir conceptos en categorías analíticas que den cuenta de lo sensible, pero también de lo complejo. Entonces, las categorías que organizó, lo digo porque me parece importante, porque no es empezar a hacer metáforas por todos lados, porque a veces uno hace mucha metáfora para encubrir, para muchas cosas. Pero construir conocimiento histórico implica sacarle a la tierra el murmullo, la sugerencia, para construir una manera de nombrar que dé cuenta de esa tierra y de lo que ocurre en esa tierra. Si todas las escuelas de América Latina pudieran construir conceptos y categorías que nombren sus realidades, no tendríamos tanta gente que nos dice, sí, pero no leíste a Foucault. Sí, pero no leíste a fulano. Y no es que no haya que leerlos, hay que hacer un uso crítico de esos autores para también hacerlos hablar en la articulación con el territorio. Entonces, una escuela resemantizada, tanto que se habla de creatividad, es una escuela que tiene capacidad de crear con niños de 3 años, de 10, de 20, de 50. ¿Por qué? Porque es la capacidad para decodificar y codificar. Y eso se hace con conceptos y categorías, y no nos enseñan a leer categorialmente, no nos enseñan a leer la realidad. Somos opinólogos de otras cosas que nos dicen. Entonces creo que eso me parece importante aclararlo, porque ahí está el acto creativo, ¿no? Igual que Bauman. Igual, Olguita hizo lo mismo que Bauman. ¿A quién se le ocurrió hablar de una sociedad líquida? Líquido es un término que usamos todo el tiempo, pero él la elevó a categoría, a concepto, y construye otras categorías. Entonces habla de sociedad líquida, amor líquido, empieza a categorizar para poder dar cuenta de una realidad que se va entre las manos, o como hace todos los grandes pensadores que han aportado al mundo, fueron atrevidos y capaces de desentrañar los susurros para construir conceptos y categorías que den cuenta de lo que está ocurriendo cuando está ocurriendo, porque después van a ocurrir otras cosas. Y entonces no me imagino a Walter Benjamin suicidándose porque no entraba a conciencia, ni porque no hacía una tesis que la gente leyera. Estaban preocupados por otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese es el valor más enorme. Yo le decía a Olguita, yo me comprometo a hacerlo circular al texto, porque podría ser como una sugerencia, porque tampoco hará salir todos a copiar el libro, pero una sugerencia metodológica que además se tuvo que atrever, porque las universidades no quieren salir de los formatos, lo hablábamos esta mañana. Entonces hay que atreverse a salir de los formatos. A mí mismo me pasó cuando hubo que convalidar los títulos, entonces me mandan un machote de la secretaría, lo tengo guardado, y me dice, no tiene marco teórico, no tiene el formato hipotético deductivo. Tuvimos que argumentar, y que no lo tiene ni lo va a tener, porque acá, en vez de haber marco teórico, hay marcos que construye el sujeto histórico. Otra cosa, no es lo mismo hablar de marco teórico que marco de sujeto histórico. No es lo mismo hablar de sujeto aburado,
repite, yo me encanta y lo voy a usar, como concepto, categoría analítica, a decir, los Montes Marías hablan así. No es eso, ni es hacer una metáfora. Entonces, perdón que me extendí, pero me parece clave. En la misma vía de Estela, cuando no conversamos, no se desarrolla el lenguaje. Y si no se desarrolla el lenguaje, no se desarrolla el pensamiento. Y si no se desarrolla el pensamiento, no puede surgir la creatividad. Entonces, sí, tenemos que seguir conversando para que se desarrolle el lenguaje y ese lenguaje desarrolle el pensamiento y pueda subir la creatividad. Y cuando uno es creativo, uno es atrevido. ¿Por qué? Porque la creatividad no pide permiso. Los que no son creativos, profe, ¿se puede hacer esto? Sí. Y yo siempre digo, haga lo que usted quiera. Háganlo. Si quiere, no haga nada. Usted defina, diga lo que quiere. Hágase cargo. Como cuando uno compra un libro y en la primera página se da cuenta que no lo va a entender. Tengo uno ahí que tengo 25 años, sé que se va a morir, pero no me lo voy a leer. Se llama El límite de la conciencia y la matema. Escrito por dos autores españoles. Ambos tienen doctorado en filosofía y matemática. Y como decía el padre Vasco, mientras más títulos tiene, menos uno lo entiende. Y entra el libro con lo siguiente, pira. El inconsciente no es un problema de la psicología, sino de la matemática. No, que no lo entiendo. A esta altura yo no lo entiendo. ¿Para qué voy a seguir sufriendo leyendo algo que detrás con el epígrafe no lo estás entendiendo? Con lo que dice Casani, el derecho del lector a no leer lo que no entiende. Así de fácil. Pero la escuela no ha entendido eso, ¿sabes? Lo tienes que leer. Recuerde el sufrimiento con el miosis. Ay, bendito miosis. Salí de la normal y no lo entendí. Después es que lo pude entender. O sea, hay esa posibilidad. O sea, resemantizar es creatividad. Resemantizar es una construcción social. Resemantizar es una cuestión política, es una cuestión pedagógica, es una cuestión didáctica para gente atrevida como Olga. Gracias. ¡Ay, qué maravilla! Olga, yo no quiero que se me quede dentro del tintero celebrar también la portada del libro toda vez que escogiste una foto maravillosa, llena de mucha espontaneidad, una profesora poniendo en el tablero la palabra paz. Pienso que se sintetiza buena parte del espíritu del libro allí. Olga, la verdad, lo repito, es un privilegio tenerte aquí, celebrar tu pensamiento, celebrar el pensamiento de una mujer, de una maestra, celebrar que el mundo se puede pensar desde el Caribe. Mi estimado Nacho, estimada profesora Estela, es lo que celebramos esta tarde. Pido un aplauso más para nuestra autora celebrada de esta tarde. Muchísimas gracias. Agradecerles por acompañar a la doctora Olga Elvira Costamén en la tarde de hoy, a sus familiares, a sus amigos, a sus colegas, a sus cómplices académicos también, a sus compañeros de lucha, a los compas, a los compitas, ¿cierto? A esos compitas de lucha, a la doctora Estela, también por haber sido una aliada de todo este proceso, una cómplice en esto, al maestro Nacho, al doctor Ricardo Chica, además, por habernos prestado con tanta generosidad el escenario de la Universidad de Cartagena, para muchos nuestra alma mater también, así que, bueno, al resto del equipo también de Secretaría de Educación, que hace posible que las escuelas de Cartagena se sigan resemantizando y que hacen además la lucha especial por no desistir nunca en soñar, por no desistir nunca en hacer posible una nueva obra en la escuela resemantizada. 3 años llevamos haciendo posible.
una obra que viene desde el 2010, empieza a escribirse en el 2016, sale ahorita en el 2023, pero ya desde el 2020 tiene vida en muchas de las escuelas de la ciudad. Eso quería dejarlo para el final porque, insisto, han sido más de 50 escuelas oficiales que se han visto beneficiadas de todo este proceso y me sorprendió hace algunos días, al inicio de este semestre, cuando las escuelas privadas también estaban interesadas por la resemantización. Y les cuento que vienen solas haciendo su ejercicio y compartiendo cómo vienen creciendo y transformándose. Muchas gracias a todas y a todas. No se olviden pasar por el cóctel y por el libro. Gracias. Mira, vamos a hacer una cosa así, para que para que se esté bien, Bien, pero no tenemos forma de recogerlas o si tienen, han podido hacer anotaciones al respecto de algunas preguntas o seleccionamos dos, tres preguntas poderosas. Recogerlas implicaría que ustedes tengan dónde hacer la anotación. ¿Es viable? Sí, buenas tardes. Hoy he recibido un impacto increíble. Hace 53 años, dos jóvenes, tal vez uno tenía 20 y el otro 18, Nacho y la otra inquieta también, Olguita Villegas. Eran inquietos, movían esa normal acartonada, siempre presentando inquietudes de orden pedagógico y didáctico, allí en la normal de la calle Gastelbondo. Estaba Nacho y Olguita, y ahora ha seguido Nacho con una educadora planteando situaciones, otra Olga. Realmente, es decir, estoy pues viviendo y yo sí creo en espiritualidades y en cuestiones pues que no podemos explicarlas muy bien los humanos. En cuanto a esto, estoy ahora mismo encarretado con la escuela de Japón y la escuela de Dinamarca. Yo siempre considero de que nosotros somos jóvenes, somos recientes y tenemos mucho que hacer en educación. Mucho, mucho, mucho. El día que la comunidad se apropie de la escuela y la escuela de la comunidad, no habrá problema. No habrá problema. Y eso es lo que se necesita. Una escuela con proyección a la comunidad y la comunidad en la escuela.
Vemos, y por eso me gusta la escuela de Japón y estoy estudiando, tratando de conocerla más, porque acá tenemos de mucho que aprender. Gracias. Con gusto. Bueno, mi nombre es Luis Ramírez Castellón. Casi todos pues me conocen. Toda la vida pues he sido maestro de escuelas pobres de Cartagena. Tuve la posibilidad pues de conocer el libro de Olga antes del evento este. Ella tuvo la generosidad de que yo lo conociera y también hicieron un pronunciamiento sobre la naturaleza del libro. Confieso que en el día de hoy el periódico El Universal tuvo a bien de publicar pues un artículo del cual yo hago referencia pues al libro. Pero hay una extrañeza y tiene que ver con el término augurar. Yo hice alusión allí y efectivamente el editor del Universal no conocía el término y entonces le dio otra connotación, ¿cierto? Esto para anotar eso. Bueno, yo destaco que del libro, además de lo que se ha dicho, inclusive hay maestros que me han llamado para preguntarme sobre el término resemantización, maestros de las nuevas generaciones y de las viejas generaciones también, ¿cierto? Aproximada pues al término, pero de todas maneras pues importante señalar, y es lo que yo digo allí, a mi juicio, más allá de que Olga a lo largo del texto transversaliza la influencia que tuvo Zimmerman en ella, que es la columna vertebral del libro, además de una extensa bibliografía pues, que rodea también el libro, uno no puede dejar de desconocer de que efectivamente Olga hace parte de las últimas generaciones de maestros y la influencia del movimiento pedagógico nacional efectivamente pues también tuvo un impacto pues en ella. No podemos desconocer la importancia que tuvo el movimiento pedagógico en la escuela y de alguna manera, más allá del término resemantización, ya algunos maestros también venían hablando también de otra escuela, de una escuela diferente que valorara pues algunas cosas, y es de lo que efectivamente pues también Zimmerman nos habla allí. No podemos dejar de conocer de que más allá de la naturaleza pedagógica de que trata el libro, Zimmerman, antes que todo fue un sociólogo, tuvo la influencia, hizo parte del movimiento popular de Allende, que ustedes conocen pues todo ese entorno y todo ese contexto, y la naturaleza de su pensamiento tiene que ver más con un aporte sociológico, de tal manera que por eso habla de la resemantización de la escuela, para que los maestros sobre todo podamos conocer eso. Yo recuerdo que realmente yo no conocía a Zimmerman. Alguna vez hubo un evento pues, aquí en Cartagena y vino un maestro que terminó conmigo hace mucho tiempo y que trabaja en otra ciudad, y ya él conocía de alguna manera pues a Zimmerman. Tuvimos una conversación animada por él, porque era el que lo conocía, y eso me mostró, y lo comprueba pues el libro de Olga que hoy nos presenta, y que esperamos que es lo fundamental, que los maestros pues también se apropien y puedan conocerlo, para que la apuesta que Olga nos está planteando, ¿cierto?, pueda también servir para que nosotros nos podamos apropiar, sobre todo las nuevas generaciones de maestros, que es lo más importante para soñar con una escuela mejor, sobre todo en el contexto sociopolítico que estamos viviendo en Colombia y en el caso concreto de Cartagena. De tal manera que importante la presentación de Olga, porque los maestros, alguien decía que nosotros no somos lo que escribimos, sino lo que leemos, pero cuando escribimos es una novedad también, y es lo que de alguna manera estamos hoy celebrando pues aquí con el libro de Olga. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario?
Bueno, antes de irse, quisiéramos invitarles a compartir un cóctel de frutas tropicales